Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, estamos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad vamos a conversar y damos pues la cordial bienvenida a Amapola Naranjo. La doctora Amapola, ella es una de las candidatas a uno de los procesos electorales que son parte de la sociedad ecuatoriana este año 2005. Se trata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este caso, pues, la presidencia nacional de esta institución, que es una institución pública con una figura de autonomía, precisamente de aquello también vamos a conversar. Entonces, pues damos la bienvenida. Estimada doctora Amapola Naranjo, querida amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. Y claro, la primera pregunta que surge es, cuéntanos un poco de tu perfil alrededor del sector del arte, del sector de la cultura, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querido Fabián. Muchísimas gracias por la invitación. Nos conocemos desde hace tantos años porque hemos estado pues en este accionar de la cultura en diferentes eventos académicos especialmente, y me ha dado mucho gusto saber que estás en el país primero y segundo haciendo lo que tanto te gusta, que es la gestión cultural a nivel académico y ahora en este medio digital. Estoy muy contenta de estar aquí y perdona, la pregunta era. Si es que nos cuentas una introducción de tu proceso, de tu caminar precisamente en este Ya, querido sector del arte y de la cultura, por favor. claro que sí. Bueno, yo empecé a pisar los escenarios desde niña por la música ecuatoriana. Soy intérprete, artista nacional de 50 años más o menos, o un poco más tal vez, de ser artista profesional. Y el hecho de estar en las tablas nos obliga a conocer cada detalle de la gestión cultural en los diferentes eventos, tanto aquí dentro del país, toda mi vida casi, como también fuera del país. Y respecto a mi formación académica, soy académica frustrada porque en mi tiempo empecé el conservatorio, pasé el primer año y ya pues mis padres ya no me permitieron continuar. Era un tabú, un prejuicio, pensar que en una familia una hija se haga cantante. Te das cuenta tú el prejuicio. Así que bueno, con ello nunca dejé los escenarios. Me formé como abogada y siempre pude combinar la gestión legal con la ayuda a la gente y de paso las presentaciones artísticas, es decir, lo que la gente vive, los pueblos viven en la fiesta, en la cotidianidad de sus acciones. Luego de abogada seguí 2 posgrados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, uno en gestión cultural y otro en ese gobierno de la ciudad, muy importante para todo el quehacer cultural. De hecho, mi tesis fue sobre la música ecuatoriana en el centro histórico de Quito, porque aquí es mi vida, mi lucha, y ha sido pues publicada en España. Así que he seguido con esto, estuve un tiempito en la asamblea, un periodo como asambleísta, y logré introducir unos cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, especialmente la enseñanza de las artes durante todo el trayecto de la formación de los niños, luego más grandes hasta el bachillerato. Esa era la idea. No se ha dado cumplimiento. Debo estar pendiente para ver qué es lo que está pasando, porque el Ministerio de Cultura, de Educación no lo ha cumplido. Hay coordinación también de varias acciones con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y no se lo ha cumplido. Así que la ley está, pero es necesario saber qué está pasando, una evaluación de su cumplimiento. Así que es mi compromiso desde ya. Estuve en el periodo 2017-2021 como asambleísta. También estuve pendiente en las reformas a la Ley de Educación Superior para que a los conservatorios superiores no se los consideraba educación superior en la Ley Orgánica de Educación Superior. Había que incluir urgentemente esta condición que le da la Constitución a los conservatorios y así hemos estado. Igualmente debo hacer un seguimiento del cumplimiento de esas reformas legales. Correcto, muy bien, es sin duda pues un proceso que deja sin ninguna duda el compromiso respecto de lo social, de lo público en diferentes áreas. Perfecto, ahora tú estás
como una de las posibilidades, una de las candidatas a la presidencia nacional de la Casa de la Cultura. Y tratando de enfocar un poquito, en el año 2007 se crea el Ministerio de Cultura y genera pues esto un proceso de una nueva generación respecto precisamente, tú señalabas, de la gestión cultural. Y en ese sentido, la pregunta va en el siguiente nivel. ¿Qué sentido tú le ves hoy, el año 2025, a la Casa de la Cultura, la querida Casa de la Cultura? Sin embargo, pues esta institución ya cumplió su ciclo histórico. ¿Tiene alguna posibilidad alternativa? En provincias, las últimas administraciones de las presidencias nacionales de la Casa de la Cultura han tenido problemas de carácter administrativo, de funcionalidad, de incorporación en sí con la sociedad. ¿Cuál es tu enfoque desde ese punto? Por favor. Bien, Fabián querido, primero contarte que en 81 años de existencia de la Casa de la Cultura, que ha sido un referente simbólico para el país, como nación, como país, muy, muy importante. Bien, en 81 años de existencia es la primera vez que una mujer está inscrita para la presidencia de la Casa. Ha sido una gestión de hombres, solamente de hombres, y ya he encontrado oposición, a veces directa, a veces muy sutil, del machismo imperante en el país, que creímos ya superar. Pero mira, bueno, que así sea, que nuestra lucha, nuestros sueños se hagan realidad. Yo creo que precisamente en Ambato, para el núcleo provincial que se va a elegir, están dos mujeres de candidatas. Yo quiero pedirles un sentimiento de solidaridad de género. Yo creo que las mujeres estamos muy capacitadas para ejercer la rectoría de una institución, en este caso de la cultura, que ha sido mi accionar de toda la vida, de toda la vida. Tengo más de 50 años de vida artística y también formación académica. Yo creo que debemos unirnos. Ya es hora de que la Casa de la Cultura tenga rostro y corazón de mujer para administrar las cosas. En la Casa de la Cultura la veo, siempre le he tenido mucho cariño por la historia, y como artista estuve infinidad de veces, no solo cantando en conciertos en la casa, sino además preparándome. Esa formación que no es formal, pero está permanente ahí, qué danza, qué teatro, qué mimo, qué letras. Es una maravilla, siempre fue un espacio mágico para mí como artista. Ahora la he visto bastante menos actividad. Yo creí que era consecuencia de la pandemia y que la casa no logra ponerse de pie. Quisiera verla llena de eventos como antes, llena de eventos, agenda llena. Yo recuerdo que para hacer un evento había que pelearse el espacio en la Casa de la Cultura. Estaba full y había que con meses de anticipación ya anotar el evento que iba a presentar uno. Yo siempre encontré apoyo en la casa, sí, cómo no. Cuando se crea el Ministerio de Cultura, yo creo que nos llenó de esperanza a los artistas, ya que antes había habido un Consejo Nacional de Cultura y una Subsecretaría de Cultura que era parte del Ministerio de Educación y Cultura y Deportes, creo que lo llamaba. Sí, así Yo como es, así es. artista nunca supe que había existido esa instancia del Estado. Los artistas nos afiliábamos a la Asociación de Artistas Profesionales como núcleo de Pichincha, y esa era la garantía, nos calificaban como artistas y esa era la garantía para avanzar. Y la formación como artistas la íbamos encontrando poquito a poquito en diferentes cursos, talleres, pero no había, hasta ahora no la hay, una escuela de formación o una carrera de formación para artistas populares o también académicos, para artistas de escenario en el país. Entonces, bueno, creo que para el Ministerio de Cultura ha sido también una institución tan nueva, pero nos quitaron o le quitaron a la Casa de la Cultura la autonomía totalmente, porque el artículo 25 cabalmente de la Ley de Cultura, que fue aprobada en el 2016, yo entré despuesito en el 2017 a la Asamblea Nacional, y habla de la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, que le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio como ente rector. Y es este ministerio el que la rectoría comprende la formulación, ejecución,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas de todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura, es decir, de la Casa de la Cultura. Y a la Casa de la Cultura le dan una característica de tener su autonomía que la tenía, pero le ponen autonomía responsable. Pero ¿quién evalúa, quién está supervisando el cumplimiento de políticas, quién delinea políticas? Es el Ministerio Rector. Y yo lo veo desde afuera porque si Dios permite, estaré desde adentro viendo qué es lo que pasa. ¿Quién define, quién delinea las políticas culturales de la sede nacional? Y por otro lado, quiero decir que la sede nacional existió primero. Se llama matriz porque es la madre. Fue creada por el gran Benjamín Carrión en 1944. Y en un estado histórico, en una etapa especialísima del país, yo recuerdo a mi padre que me contaba, yo no vivía ahí, en ese tiempo fue en el 41, en el 42, fue la firma del Tratado de Río de Janeiro, tratado en el cual Ecuador perdió más o menos la mitad de su territorio en la Amazonía. Eso había causado en la gente un sentimiento de derrota y humillación, de pertenecer a un país débil, tal vez cobardes, tal vez abandonados totalmente del Estado, un sentido de pertenencia vergonzante en ese tiempo. Y mi padre me decía que la gente se suicidaba. Y en esa situación social, psicológica, de derrota, de tristeza, se crea la Casa de la Cultura con el pensamiento de Benjamín Carrión, que parafraseando lo que pronunció decía que si no podemos ser una potencia militar, económica, la historia nos garantiza y nos demanda que seamos una potencia cultural. Y entonces, increíble, pero este discurso empezó a hacer renacer en la gente ese sentimiento de pertenencia y de orgullo nacional que estaba destrozado. Yo creo que este es el principal significado importantísimo de la creación. Y poco a poco, en los siguientes años, va creciendo, se va haciendo carne este discurso de Benjamín Carrión y van naciendo un núcleo en una provincia, en otra, como hijos de la madre. La matriz parió a los núcleos. Entonces, es lo más lógico que haya no solo ese significado de madre y de hijos, sino de coordinación de trabajo. Creo que debemos estar juntos y la casa, con toda esa autonomía responsable que ya no es autonomía, pero que habrá que trabajar conjuntamente, pues, con el Ministerio de Cultura para la ejecución de la política como sede nacional de la cultura y sigamos realizando sueños. Tengo muchísimos sueños en realidad para hacerla realidad cuando, si Dios permite, estemos en la presidencia de la casa. Correcto, muy bien. Con ese enfoque amplio, con ese conocimiento profundo, Amapola, ¿cuáles son, en resumen, nos puede decir los 3, 4 puntos principales que tú te planteas respecto de darle un cambio de giro? Porque en eso comparten todos los candidatos y tú, que eres la única candidata, efectivamente, que hay que subrayarlo, como mujer y primera candidata a presidenta nacional de la Casa de la Cultura en la historia de esta institución. ¿Cuáles serían los 3, 4 puntos y en qué nivel, en el tema administrativo, institucional, financiero, de coordinación, qué es lo que te planteas? ¿Cuál es tu propuesta y tu camino a aplicar, por favor? ¿Cómo no? Yo creo que lo primero es fortalecernos internamente como núcleos, como sede y conjuntamente con el Ministerio de Cultura, porque siempre la cultura ha sido la última rueda del coche en la administración del Estado. Y esto se ha demostrado de una manera brutal en los últimos gobiernos, con recortes tremendos. Lo primero que recortan, la cultura, la cultura, la cultura, al propio ministerio. Y tengo conocimiento que a la casa le han venido haciendo recortes también brutales, al parecer cada 6 meses en esta última temporada. Entonces eso es terrible, terrible. Yo te digo que entré a la casa hace unos meses y me llamó la atención ver el vacío, escritorios vacíos, empolvados de mucho tiempo en las oficinas. Recuerdo que fui a preguntar un trámite y una persona que me atendió me dijo, le dije, ¿cómo es posible que no haya un número de teléfono donde reclamar, donde preguntar el trámite? Que no tenemos
línea de teléfono. Pero una dirección de correo, no tenemos internet. Me decía que no tienen internet, ni número de teléfono, ni nada para atender. No lo podía creer. Cuando pregunté dónde está un director, alguien que me pueda atender ahí, de ese departamento, encontré solo al director y el resto de escritorios en una oficina grande. Creo que eran unos 3 escritorios empolvados. Le dije, qué impresión que me da esto, qué es lo que está pasando. Me dijo, bueno, la situación económica es tan grave que la gente ha salido, se ha tenido que mandar una serie de problemas. Esa sola impresión, ahora que estoy en otra posición con una posibilidad cercana de poder llegar a administrar la Casa de la Cultura, me parece indignante que nos sigan recortando el presupuesto desde el gobierno de turno que fuere. Por eso necesitamos unirnos con el Ministerio de Cultura y luchar por ese presupuesto, en primer lugar, luchar por ese presupuesto y con los núcleos que son mis hijos. Tenemos que hacer trabajo coordinado, tenemos que hacerlo. Solo unidos vamos a ser fuertes. Así separados, celosos, una unidad de otra, una institución de otra, no vamos a llegar a ninguna parte. Si es que ahora queremos fortalecer el país, fortalecer este espacio de la cultura tan hermoso, tenemos que unirnos. Entonces, mi primer objetivo es para la recuperación del presupuesto y ojalá lo doblen, por lo menos por dignidad. Tendremos que llamar a los gestores, a los artistas, pero no podemos seguir así. Y peor, seguirán los recortes hasta desaparecernos. No se puede dar esta situación, tenemos que luchar. El canto es igual que la vida, siempre va a estar presente la poesía, la expresión plástica, el teatro, la música, nos atraviesa la vida y también la vida de una sociedad y de un Estado. Entonces no es posible que nos vayan recortando el presupuesto hasta hacernos desaparecer. La primera defensa. Luego, pues, la inclusión, la participación. La Casa de la Cultura tiene obligación de coordinar el trabajo con los núcleos, pero de la mano, no así como dice que se reúnan 1 o 2 veces al año. No puede ser. Tenemos que recorrer. Yo soy gente que he trabajado en territorio. Todos los fines de semana tengo que ir a territorio a ver qué está pasando en cada núcleo y los diagnósticos de cada núcleo. ¿Qué hay que corregir? ¿En qué podemos fortalecernos? Solo un trabajo así mancomunado y unido nos va a hacer grandes. Y además, en esta situación del país, de tanta pérdida de valores, de inseguridad, de odios, de rencillas, políticas y sociales a todo nivel, hasta en la familia. ¿Qué nos queda para superar esta barbaridad que estamos viviendo? La cultura. La cultura es una herramienta formidable para la paz, para el respeto, para la realización humana. Así que yo tengo mucha fe y certeza en que lo vamos a lograr, vamos a cambiar el país. Mire que el país que invierte más en cultura, en formación para niñas, niños, adolescentes, el resultado es maravilloso. Menos violencia, menos inseguridad. Entonces, creo que tenemos que hablar estos temas con el gobierno central, con la ministra de Cultura, y yo creo que hacer ella parte de la gestión cultural lo va a entender. Vamos a emprender un trabajo grandioso. Y luego, pues, por supuesto, fortaleciéndonos ya, tiene que haber dignidad para los servidores de la cultura, tanto en el Ministerio de Cultura como en la casa, y en los núcleos. Sin ellos no se puede ejecutar nada. Y he visto, hay dolor, hay resentimiento, hay gente que se ha ido, hay un montón de juicios que nos tocará afrontar, laborales de la gente, no los conozco a fondo, pero hay que atender todo eso en justicia. Hay otro juicio que me preocupa muchísimo de $3 millones del Ballet Ecuatoriano de Cámara. No conozco los detalles, pero solamente he conocido que están ya las sentencias y que habrá que cumplir. Y con un presupuesto tan exiguo que no alcanza para nada, ¿cómo se va a cubrir todos estos pagos? Que hay que cumplirlos. Correcto, así es. Precisamente por eso era nuestra y es nuestra inquietud, si es que tiene todavía vigencia el sentido, ¿no?, institucional. Una inquietud siguiente también es, pues, ¿qué opinión tienes tú respecto de este sistema, de este método que se aplica desde hace 8 años sobre el voto abierto y universal en el caso de los directorios provinciales, que lo que se ha visto que ha generado es disputas
entre los sectores en las 24 provincias del país, al lugar de generar procesos unitarios, pues procesos de disputas, procesos incluso que han llegado a los tribunales, temas de carácter civil, penales, en diferentes provincias, etcétera, etcétera, pues no se trabaja alrededor de consensos dentro del sector y de la alternancia democrática, del acceso de estos recursos e infraestructura pública. Por favor, tu criterio. Muy importante tu pregunta, querido Fabián. Me ha preocupado mucho y como gestora cultural, como artista, no he estado de acuerdo. Esta situación está vigente en la Ley Orgánica de Cultura, está vigente y se cumple, que es una democracia representativa para nombrar al presidente de la sede. Lo democrático es como se nombra a los presidentes de cada núcleo, está muy bien. Pero de ahí debería venir un proceso igualmente con voto universal, directo, secreto, para elegir a la presidenta o presidente. Yo creo que eso nos va a fortalecer muchísimo y desde ya trabajaremos en la reforma a la ley, porque nos toca ahora cumplir cómo está la ley. Hay que hacer reformas. Conozco, no me han dado todavía el documento, que en la Asamblea Nacional ahora mismo se está tratando unas reformas supongo que es a la ley que existía y que casi ya nadie se ha de acordar, Ley de Defensa del Artista. Y me imagino que están haciendo reformas o planteando ya discutiéndolas para la Ley Orgánica de Cultura. Desde ya, urgentemente, la Casa de la Cultura debería hacerse presente. Eso es democracia, eso es tener respeto por los demás. La elección de presidenta o presidente de la Casa, de la sede nacional, debería ser democrática, así como lo es la de los presidentes de núcleos. Estoy completamente de acuerdo, así debe ser y vamos a impulsar ese cambio. Perfecto. Agradeciéndote estos minutos, esta participación en TCN Periodismo Digital y pues esperando que no sea la primera y la última, una última inquietud, nada más tenemos pues tu mensaje alrededor de la gente, de tu estructura, cómo está, si nos puedes conversar un poco la campaña, cómo está conversando en provincias, únicamente en la sede, en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. ¿Cómo está fortalecida? ¿Qué opciones, qué impacto de moral le puedes dar a la corriente que apoya a Amapola en Naranjo hacia la presidencia nacional de la Casa de la Cultura? Claro que sí, ha sido una noticia que ha sorprendido al país que una mujer por primera vez en 81 años de existencia esté postulada ya como candidata a la presidencia de la casa. Yo creo que las mujeres, yo soy madre, soy abuela, tenemos ese algo que nos dio el universo, que es una sabiduría, una intuición especialísima de cuidar nuestra casa, de ponerla en orden, de organizarla con amor y con justicia. Yo creo que con ese sentimiento extraño que tenemos las mujeres, lo vamos a hacer. Claro, ya tengo un equipo conformado de actores que han estado siempre en la palestra cultural y estamos trabajando muchísimo, preparando porque estamos en pre-campaña. De hecho, ya nos hemos movilizado un poco a saludar. No podemos hacer más, ponernos a las órdenes con los candidatos, ojalá con todos, porque debemos alcanzar a recorrer todo el país y con los que no se avance tendrá que ser a través de una reunión vía Zoom, de alguna manera, pero ponernos a las órdenes y comprometernos todos a un trabajo conjunto por el país. Esto es por el país, es la única herramienta que le queda al país para sacar el cuello y sobrevivir, porque no podemos, y yo creo que desde la cultura lo es la herramienta eficaz para combatir la violencia, la inseguridad. Por eso te decía, tengo sueños, que en cada núcleo y en la sede haya una sinfónica de niños, de adolescentes, de niñas, ¿no? Porque no tienen para pagar. La Casa de la Cultura tiene que conformar esos espacios, dar esas facilidades. Por ejemplo, estoy soñando y trabajemos en ello y muchas otras cosas más. El mensaje es fraterno, fraterno para todos. Estoy para servirles desde todas y cada uno de los núcleos y pedirles, trabajemos juntos, lo vamos a lograr. Perfecto. Pues ha sido Amapola Naranjo, la doctora Amapola Naranjo, ella está para presidenta nacional de la Casa de la Cultura. Le deseamos mucha suerte. Tengo efectivamente, tal cual lo dijo ella, corroboro, nos conocemos desde hace mucho tiempo,
cuando se levantaba el movimiento congresil de gestión cultural. Entonces, pues, deseándote mucha suerte y a ustedes, querida comunidad de TCN Periodismo Digital, no dejen de seguirnos en nuestra página web y en nuestros distintos segmentos. Hasta una otra oportunidad y estamos pues reiterando los buenos deseos con Amapol. Gestión creativa, consultoría, plan de negocios, emprendimientos, actividades empresariales, cultura organizacional, gestión creativa, la mejor consultora en la ciudad de Ambato.